Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22 en este miércoles internacional. Con nosotros Ileana Rodríguez Santibáñez en Visión Global. Vamos a estar en el Cono Sur, en Chile y también en los Estados Unidos. Y en Diáspora Cultural con Edgardo Bermejo conoceremos a Mauricio Díaz Álvarez, guitarrista mexicano en Francia. ¿Qué más hay, Rafa? Tenemos por ahí un festival que también es internacional. Así es, mi querida Laura, ¿cómo estás? Hola, Laura Regis, en la Transmisión de Lenguas de Señas Mexicana. Qué gusto saludarlos. En efecto, el Festival Internacional hay varios. En Morelia ya se encuentra por allá Julio López y Huemansin Rodríguez, que nos van a dar los pormenores de este encuentro cinematográfico, siguiendo, por supuesto, todas las medidas sanitarias y pertinentes para hacer el reporte completo. Pero en Valencia, es el que te refieres, Laura, comenzó TV Morfosis y el 7º Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, que busca reflexionar en torno a la situación actual del planeta y también de las políticas públicas. Este es el reporte. Más de 500 expertos de la comunicación se dan cita de manera presencial y virtual en el 7º Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, que se celebra del 28 al 30 de octubre en la Universidad de Valencia. Con la comunicación y la diversidad como ejes, el Congreso apunta a incidir en la cooperación y las políticas públicas, particularmente ante la contingencia sanitaria. Para la Universidad de Valencia es todo un honor acoger la 7ª edición de la Asociación Española para la Investigación en Comunicación. Si siempre ha sido relevante la comunicación, mucho más lo es en los tiempos actuales. La última década del pasado siglo XX y estos primeros decenios del siglo XXI están inexorablemente marcados por la efervescencia de las tecnologías de la información y de la información que nos han conducido a una auténtica tercera revolución industrial. Estas 31 jornadas de Conté de TV Morfosis vienen desde el inicio del año y del curso académico 2007-2008. En aquella época que el Estado español estaba en plena regularización de lo que era el espectro contemporáneo televisivo, empezamos una serie de encuentros. Con ello pasaron los años y ya en torno al 2015-2016 retomamos y encuadramos este formato audiovisual, pasándolo a la escena televisiva y pasándolo que es un formato propiamente transmedia, un formato participativo y propio de la colaboración dentro del marco de ATI, de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales. La diversidad de los medios de comunicación, las tecnologías de la información y las industrias culturales también guiarán las actividades en un entorno de globalización, transformación digital y convergencia multimedia. Y esta vez, en esta edición de Valencia, nos encontramos por primera vez superando el formato. ¿Qué formato estamos haciendo ahora? Pues estamos haciendo un formato más allá de lo presencial, en conexiones exteriores, en utilizando las plataformas no lineales de comunicación, etcétera, etcétera, propias de la situación del COVID y propias de muchos formatos que en el futuro vamos a tener que ir utilizando, reprogramando y viendo más a menudo. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en el Paraninfo de la Universidad de Valencia este miércoles 28 de octubre por la mañana, y donde se rindió homenaje a los investigadores Margarita Ledo, Néstor García Canclini y Ramón Sayo por sus aportaciones a la cultura, diversidad y políticas públicas en materia de comunicación. Si no hubiésemos tenido estas tecnologías de la información y la comunicación disponibles y generalizadas, no habríamos podido enfrentarnos a un confinamiento como el que ha vivido toda Europa y algunos países del resto del mundo. Nada habría sido igual. Tampoco para los medios de comunicación que han migrado las formas de producción para poder incorporar conexiones en directo desde las casas a través de videoconferencias. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, interesantes reflexiones sobre la transformación de la comunicación mundial en esta temporada, en estos tiempos. Fíjense que, bueno, algo de lo que les hemos platicado todos estos meses es de la plataforma Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura, que facilita el acceso a una gran oferta de actividades, recorridos por museos, conciertos, obras de teatro y muchas otras cosas. Hace unos meses, en esta plataforma se lanzó la convocatoria Movimiento de Arte en Casa, en la que creadores de diversas disciplinas ofrecieron propuestas audiovisuales. Hoy vamos a conocer el trabajo de Alejandra Gutiérrez Garate, quien revela
para que tomen nota, los 21 ingredientes para preparar el tradicional mole poblano. Hola mis estimados amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Con la receta de la bisabuela, la cocinera tradicional Alejandra Gutiérrez Gárate fue ganadora de la convocatoria Contigo en la Distancia, Movimiento de Arte en Casa, en el rubro de gastronomía, en la que mostró a través de una serie de cápsulas de video la preparación de mole poblano que aprendió hace más de 30 años de su abuela. Mi comunidad se llama San Nicolás Ollapetlayo, Catepeaca, Puebla. En esta comunidad tenemos la costumbre y tradición de saborear este exquisito platillo, ya sea en las fiestas patronales, en fiestas de 15 años, bodas. Nosotros lo aprendimos desde pequeños porque mi abuelita lo hacía con mi mamá. Tenía 7 años cuando ya empezaba a participar en la elaboración de este platillo. Medio kilo de chile. El proyecto que Alejandra Gutiérrez grabó desde su casa con la ayuda de su hija consta de 5 videos donde explica el proceso de elaboración desde la presentación de los ingredientes, que en este caso son 21, hasta la manera para tostar, freír, moler y sazonar. Retiramos del fuego y agregamos el chile. Se deja remojando durante 1 hora. Ya que transcurrió ese tiempo con los guantes. Esta receta para que no se pierda, para que los familiares degusten con su familia, para que más que nada no se pierda la receta. Con el objetivo de estimular la convivencia en los hogares mexicanos, la convocatoria Contigo en la Distancia, Movimiento de Arte en Casa, recibió proyectos del 25 de marzo al 21 de abril, de los cuales resultaron seleccionados 1,351 trabajos en 12 disciplinas, mismos que recibieron un estímulo económico de 20,000 pesos. Los videos sobre la preparación de la receta de la bisabuela y demás seleccionados se encuentran disponibles en la plataforma Contigo en la Distancia en la sección de Comunidad Contigo. Noticias 22, Omar Vera. Caray, uno sin haber cenado estas horas, se antojaron unas enmoladitas, cómo no. Cambiando de tema y también en este contexto de la pandemia, una manera distinta de acercarnos al teatro es la que nos ofrece Teatro UNAM, que nos da la posibilidad de contribuir y aportar todas estas producciones a través del aula del espectador. Vamos a ver de qué se trata. Eso no se puede, hombre misterioso. La dirección de Teatro UNAM ha reanudado de forma virtual las actividades de su proyecto Aula del Espectador, espacio pedagógico encabezado por Jorge Dubati, en el que se invita al público a entablar un diálogo con especialistas en el ámbito de lo escénico y con los involucrados en las distintas producciones teatrales que presenta la máxima casa de estudios. Esta semana se analizan y comentan 3 proyectos en línea, surgidos en el contexto de la pandemia. El Aula del Espectador forma parte de una serie de acciones que desde hace ya varios años, en los diferentes ámbitos de la producción y presentación de lo escénico, ha venido trabajando por construir procesos de mediación entre los diferentes públicos, los espectadores, y las diferentes obras, propuestas o reflexiones que se generan en la escena. El Aula del Espectador se desarrolla en línea en sesiones segmentadas en 3 momentos. Primero se hace un análisis de un proyecto en línea vigente en la cartelera de Teatro UNAM. Posteriormente, los actores, creativos y realizadores de la misma exponen sus experiencias. La sesión concluye con un diálogo entre público y creadores. Y el que puedas opinar, hablar, preguntarle directamente a los creadores, es algo que está enriqueciendo muchísimo las diferentes formas de presentar el teatro hoy día a través de lo virtual. Eso lo estamos viendo no solamente en Teatro UNAM, sino en espacios como La Capilla y en otros espacios a nivel nacional e internacional, en donde el conversar, el hablar sobre lo que acabas de ver, está siendo una obligación. Anoche la conversación giró en torno a la obra Desdémona frente al cadáver, nacida del programa Residencia Expuesta, que busca mostrar al público el proceso creativo de una obra desde su gestación hasta su estreno. En la sesión de hoy, los invitados fueron algunos de los responsables de las obras del ciclo Conexión Inestable, desarrollado en el espacio virtual y mediante comunicación a distancia. Las actividades concluirán mañana con el estreno de Las Diosas Subterráneas. Mañana los invitamos a que asistan a través de la página de Teatro UNAM o en el Facebook Live o en la cuenta de YouTube de Teatro UNAM
al estreno de la obra Las diosas subterráneas de la compañía Organización Secreta Teatro, que dirige Rocío Carrillo. Esta obra se estrenará mañana a las 19 horas y posterior a la misma desarrollaremos el aula del espectador de dicha obra. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y bueno, ahora con la pandemia... El 5 de noviembre del año 2000 falleció una de las grandes bailarinas y coreógrafas promotoras de la danza en México, Amalia Hernández. Para conmemorar 20 años de su partida, la Lotería Nacional le rinde este homenaje. Vamos a ver. La Lotería Nacional dedicará el sorteo del 4 de noviembre a la fundadora del Ballet Folclórico de México, en su 20º aniversario luctuoso. A la danza y a la institución, al Ballet Folclórico de México, pero sobre todo a una mujer que generó un proyecto muy importante en una época en donde no era tan fácil despuntar en medio de los grandes artistas. Me parece que fue un eje en un movimiento dancístico y cultural del país y que marcó, desde mi punto de vista, un antes y un después en la danza. Amalia Hernández incursionó en todos los tipos de danza. Supo resaltar el valor artístico de la cultura mexicana. Tuvo la sensibilidad de interpretar la esencia de cada región a partir de las danzas tradicionales, a las que le imprimió su propio estilo. En 1950 fundó el Ballet Folclórico de México, con el que se ganó el reconocimiento dentro y fuera del país. Reconoce a una mujer exitosa, convocadora, revolucionaria, como la llamé en algún conversatorio, que nos inspira muchísimo a seguir adelante y bueno, y a dar la batalla en esta situación que estamos viviendo. A partir de hoy se pondrán a la venta los boletos. Habla de un reconocimiento por parte de las autoridades al esfuerzo de una mujer y de una institución que hoy están vigentes y que seguimos adelante con todo este proyecto dancístico. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, a comprar un cachito igual, en una de esas nos llevamos el premio mayor. Y en otros temas, apúntenlo, seguramente será de su interés. Del 4 al 8 de noviembre se va a llevar a cabo el 7º Congreso Iberoamericano de Cultura, un encuentro que México será anfitrión y se busca reflexionar sobre el vínculo entre la cultura, el desarrollo sostenible, los aportes que puedan mejorar la vida de los iberoamericanos. Participan representantes de instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, algunos integrantes de comunidades académicas, artísticas y culturales de la región, y pueden seguir la programación completa ingresando a las redes sociales del Congreso Iberoamericano de Cultura y también a través de la página que en este momento está apareciendo en sus pantallas. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Solo podemos abrazarnos así. Besarnos de lejos. Solo podemos darnos el codo. Reunirnos, pero cada uno en su casa. Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven. Pero también son buenos para participar en las decisiones importantes. Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021, tramita tu INE desde ya. Tienes hasta el 10 de febrero. Este 2021, ¿contamos todas? Contamos todos. INE. Ulises Paniagua, joven narrador, novelista, poeta, cuentista. Soy un escritor al que le gusta hablar acerca de la realidad, pero que le fascina principalmente lo fantástico. El reino de lo fantástico es lo que a mí más me apasiona. Ulises Paniagua, segunda parte, Tratos y retratos con Silvia Lemus. Nuevo capítulo, miércoles 22 horas. Congreso, allá no. Oye, nada más antes de irnos a la diáspora cultural, Edgardo Bermejo es curador del Congreso Iberoamericano y muy atentos, y con él nos vamos a continuación, siguiendo la huella del talento mexicano hasta Francia entre acordes de guitarra. Edgardo, ¿a dónde nos llevas hoy? Vamos a ir a Francia tras las huellas de un mexicano que ha continuado con un vínculo muy estrecho en el mundo de habla hispana, en España en gran medida, donde estudió, y también en nuestro país.
es muy interesante que a veces estas personas que se van a otras partes del mundo se quedan mucho en esta cultura, pero en el caso de Mauricio Díaz Álvarez no se despega de México y extiende los vínculos en muchas direcciones. Sí, es Laura, buenas noches. Fíjate que uno de los fenómenos que semana a semana vamos registrando aquí es el efecto multiplicador de nuestra diáspora cultural. Es decir, su presencia en el mundo es al mismo tiempo una plataforma para la difusión de la creatividad mexicana y pues estos representantes promueven su propio trabajo en los países en los que residen, pero al mismo tiempo pues se dan a la tarea de dar a conocer el trabajo y el talento de otros mexicanos. Este es el efecto multiplicador de la diáspora cultural al que me refiero. Y es el caso, Laura, del fragmento del concierto que vamos a presentar a continuación. Se trata, ya lo has dicho tú, de un guitarrista mexicano residente en la Bretaña francesa. Él es Mauricio Díaz Álvarez. Y aquí lo vamos a ver, solo es un fragmento, acompañado por la Orquesta Ciudad Polaca de Lublin, y ejecutando un concierto para guitarra y orquesta del gran compositor mexicano Eduardo Angulo, que entiendo que vive en Cuernavaca. Vamos a verlo y regresamos para hablar un poco más de Mauricio Díaz. Bueno, la verdad es que la actividad que despliega Mauricio es impresionante, dando conciertos, viajando por muchas partes del mundo, viviendo en distintos países, actualmente en Francia, pero bueno, ya lo decías en España, y además como profesor, por ejemplo, en el Conservatorio de Bellas Artes y Danza de Choisy-le-Roi. En fin, platícanos un poquito más de todo lo que hace este mexicano que vive en el exterior y que es parte de nuestra diáspora cultural. Pues sí, fíjate, Mauricio pertenece a una familia mexicana de gran tradición musical. Su papá es otro guitarrista importante, Guillermo Díaz Martín del Campo. Mauricio nació en Guadalajara, en Jalisco, en el año 73. Desde los 5 años comenzó sus estudios de guitarra. A los 17 años viajó a España para continuar sus estudios en el Real Conservatorio de Madrid. Se quedó en España por espacio de 10 años. Y a partir de ahí pues comenzaron una serie de premios en diversos concursos internacionales de piano y giras internacionales que ahora lo han llevado a más de 30 ciudades de Europa, Estados Unidos, América Latina, el continente asiático. Después de estar en España por creo que 14 años, se fue a Francia a dar un concierto, ahí conoció a su esposa, ahí se quedó, ahí tuvo su hijo, y es actualmente profesor en distintas academias del mundo, pero también en Francia, y bueno, es también un compositor, y este vínculo con México, por ejemplo, lo representa en el hecho de que una de sus piezas más emblemáticas para guitarra y flauta es un concierto en homenaje al Llano en Llamas de Juan Rulfo, que pues además es su paisano, ¿no? En España, muy joven aún, ganó uno de los premios más cotizados para los guitarristas en el mundo, que es el concurso internacional Doña Infanta Cristina, que se otorga en Madrid. Y bueno, ya lo has dicho tú, ha sido profesor en conservatorios de música de Moscú, de Madrid, de París, aquí en México la Universidad de Guadalajara lo ha acogido en muchas ocasiones. Y bueno, este es un poco el recorrido de Mauricio. Y curiosamente tiene además una presencia muy importante en Rusia.
justamente fue la Embajada de México en Rusia y mi colega Natalia Fortuny, la Grada Cultural, quien me dio noticias de Mauricio. De modo que, como puedes ver, lo que caracteriza siempre a nuestras redes paraculturales es esta impresionante capacidad de moverse, de viajar por el mundo. Y fíjate cómo se resume esto. Un mexicano ejecutando a otro mexicano, pero con una orquesta sinfónica de Polonia. Este es lo que insisto cada semana, Laura, el cosmopolitismo verdadero de la ciudadanía cultural mexicana del siglo XXI. Yo recomendaría mucho a nuestro público que consiga el homenaje a Marcel Proust de una grabación con la Orquesta Filarmónica de Querétaro. También tiene grabado el Concierto del Sur de Manuel M. Ponce y el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Entonces tenemos ahí España, Francia, México, en fin, bueno, la verdad es que son, como siempre, excelentes noticias las que nos traes, Edgardo. Qué gusto poder platicar contigo cada semana de uno o de varios personajes, de figuras, de personas de verdad muy destacadas de nuestra nacionalidad, brillando en todo el planeta. Gracias, Laura. Nos vemos la próxima semana. Y seguimos muy internacionales, en este caso con una controversia. Rafa, platícanos. Esto se origina en otra parte del mundo, en Ciudad del Vaticano. Así es, mi querida Laura. Esto fue la semana pasada que hizo mucho ruido en el marco de un documental que se presentó de Mario Bergoglio, también conocido como el Papa Francisco. Hay una declaración en el marco, en el contexto de este documental que hizo mucho ruido y hoy nos lo explica Roberto Blancarte. Nivada presenta. Hace unos días, la prensa destacó e interpretó de distintas maneras la declaración del Papa Francisco sobre la unión de personas del mismo sexo. Las personas homosexuales, dijo, tienen derecho a estar en una familia. Lo que debemos tener es una ley de unión civil. De esa manera están legalmente cubiertos. Ante las reacciones que ocuparon las primeras planas en medios, conversamos con Roberto Blancarte, académico y especialista en temas de religión, laicidad y democracia. Yo creo que no se entendió lo que quiso decir el Papa, o más bien no se entendió que en realidad el Papa ya ha dicho eso, y que no se refiere al matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso es muy importante aclarar. En realidad, el Papa se estaba refiriendo a lo que nosotros en México aprobamos como sociedades de convivencia, que son estas unión civil entre dos personas del mismo sexo sin que necesariamente sean homosexuales. En esa ocasión se planteó esta ley que ciertamente servía para, digamos, para las parejas homosexuales en el caso de que requirieran tener una legalización de sus uniones, pero no se hacían equivalentes al matrimonio. De todas maneras, la Iglesia Católica desde ese momento entendió que las uniones llamadas sociedades de convivencia en México, o uniones civiles que se hicieron en muchos países de América Latina, tenían como propósito ir construyendo la idea de algo que después pasaría a ser ya el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, o que ahora en México llamamos matrimonio igualitario. Y por eso la Iglesia Católica, desde ese entonces, incluyendo a Norberto Rivera, imagínense, estuvo de acuerdo, dijo, no, sí, estamos de acuerdo con las uniones civiles, siempre y cuando eso no se transforme en un matrimonio. Y el Papa, ya siendo también arzobispo de Buenos Aires, ya había estado de acuerdo con esa idea de sí a las uniones civiles, pero no al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y eso fue lo único que dijo ahora. Reiteró en una entrevista esa posición que él siempre y muchos ya en la Iglesia Católica tienen, pero cuyo objetivo no es abrir las puertas para el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino más bien cerrarlas. Y en ese sentido, sí, obviamente se malentendió. Sobre la posibilidad de que estas declaraciones repercutan al interior de la Iglesia Católica, Roberto Blancarte destacó: yo creo que sí. Además hay que admitir que, aunque hayan sido frases equívocas y sacadas fuera de contexto, sí han movido un poco las cosas,
y sí han llevado a que la gente considere los derechos de los homosexuales y de las LGBTI, todos, digamos, de manera distinta, incluyendo dentro de la propia Iglesia Católica. Porque obviamente al ver que el propio Papa está defendiendo los derechos de todo ese grupo LGBTI, en el fondo pues también tienden a tener una predisposición distinta respecto a los derechos de ellos, no solo dentro de la Iglesia Católica, sino también fuera de ella. Porque aquí también estamos hablando de otra confusión. Hay gente que piensa su unión, digamos, del matrimonio civil, pero en realidad el Papa no tiene por qué estar hablando del matrimonio civil, ¿no? El Papa finalmente tendría que decir lo que la Iglesia Católica acepta o no acepta, o quisiera aceptar o no aceptar dentro de la propia institución, y la propia institución no tendría por qué estar interviniendo en el matrimonio civil, ¿no? Sin embargo, todos sabemos que la Iglesia Católica, como decimos en México, hasta lo que no come le hace daño, y no trata nada más de regular su propia institución, porque nadie tendría problema con decir, bueno, si la Iglesia Católica no quiere aceptar el matrimonio entre homosexuales, pues que no lo acepte en su iglesia, pero no tiene por qué tratar de intervenir y regular fuera de su institución, ¿no? Con información y texto de Guadalupe Alonso, Noticias 22. Bueno, una recomendación, como cada noche, les pedimos que se queden después del noticiario a las 9. Kimberly Armengol va a recibir a la escritora y periodista Mariana H., al escritor Emiliano Monge, para hablar de sus recientes publicaciones, A través del vaso y Tejer la oscuridad, respectivamente. Ya lo saben, no se pierdan Debate 22 al término de este espacio informativo. Regresamos en unos instantes. El sentido de la soledad. Un camino por el cual transitar para encontrarse consigo mismo. No la veo, pero creo y lo sé que está. Un paseo único de la mano de los artistas. Necesitas estar solo porque es cuando entras en contacto con toda esa creatividad que hay en tu cabeza. Soledad. This is art, ¿no? Ramón Jenner presenta Esto es Arte. Series estelares. Sábado, 21 horas. ¿Qué tal, amigos de Semanario N22? Mi nombre es Huemansin y quiero invitarlos a que nos acompañen a nuestra siguiente emisión dedicada al cine, el cine nacional desde la época de oro, Amores Perros, la importancia actual de las mujeres en el cine y también el cuidado de la niñez. Todo esto y más próximo sábado por Canal 22. Sábado, 18 horas. Arrancan las actividades del Festival Internacional de Cine en Morelia. El reporte con Julio López y Huemansin Rodríguez. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Somos Julio López, Huemansin Rodríguez desde Morelia en este día que comienza el 18º Festival Internacional de Cine de Morelia, un festival digital, presencial, un formato híbrido, y hoy comienza a las 8 de la noche con Amores Perros en su versión restaurada. Ustedes ven que es de día, bueno, lo que pasa es que lo estamos haciendo grabado porque cuando ustedes están viendo esto, nosotros estamos haciendo registro de esta inauguración. Julio, ¿has preparado algo que tiene que ver con lo que vamos a ver los siguientes días? Porque también la gente en su casa va a poder participar de este festival. Sí, por supuesto. Solo antes hay que decir que también aquí en el festival va a estar Alejandro González Iñárritu presentando esta versión remasterizada de Amores Perros a 20 años de su estreno en salas comerciales. Y como bien lo decías, ¿no? En esta edición del festival tiene 90 películas en su selección oficial que van a poder ver a través de diferentes plataformas digitales, y parte también de esta selección llegará a la pantalla de Canal 22. Pero antes les vamos a presentar un documental que le ha dado la vuelta a varios festivales internacionales y ha sido muy bien recibido. Es un trabajo divertido, entretenido, que tiene que ver con un tema muy serio. Se llama Las Flores de la Noche y yo los invito a ver de qué se trata.
Uriel y Jade es el nombre de la primera película que realizó el director Eduardo Esquivel en la comunidad de Mezcala de la Asunción, Jalisco. Este cortometraje retrata la lucha interna de un joven que se debate entre asumir su sexualidad o vivir bajo las reglas que dicta la sociedad. Desde entonces nunca perdió el contacto. En este mismo lugar y con algunos de los mismos personajes, codirigió la película Las Flores de la Noche al lado de Omar Robles, una potente historia sobre la amistad y la búsqueda de la felicidad. Digo, no es sórdido, pero un poco sí se centra más en un proceso doloroso de Uriel, ¿no? Y en Las Flores de la Noche justo quisimos explorar esas otras gamas también de la condición humana, ¿no? Era inevitable no tocar temas sórdidos, ¿no? Porque pues México. Pero sí, pues, ¿no? Pues éramos un equipo que buscaba ese encuentro en la diversión, en la fanfarria, pues, ¿no? En la diversión sobre todo, ¿no? Y en cuestiones más como luminosas, ¿no? Me considero ser una persona lujuriosa, homosexual, enfermo sexual, vanidoso, depresivo y tantas enfermedades que nos falta por conocer y por descubrir, ¿verdad? Dulce Gardenia, Violeta Nicol y Alexa Moreno son actrices naturales que se desenvuelven con soltura frente a la cámara. Con su habitual espontaneidad, hablan de temas que siguen siendo tabú en nuestro país, como su sexualidad. Su camaradería y solidaridad es genuina, pues juntas afrontaron desde la niñez los embates de una sociedad conservadora. Esos primeros acercamientos tal vez eran en eventos, ¿no? Que en el show el show travesti o el concurso de belleza, y esa fue nuestra primera manera como de irnos acercando, ¿no? Como tener una justificación, como un evento para filmar, y después pues estuvimos filmando como unos 3 años, ¿no? Toda mamá conocemos a nuestros hijos. Claro. Siempre te he dicho que estoy orgullosa de ti. Totalmente son muy histriónicas, pero es un histrionismo que para mí es bien político, ¿no? Salir a la calle, poner el cuerpo, ¿no? Hacerte notar. Es un histrionismo que, mira, nosotros queríamos que se la pasaran increíble haciendo la película. Las Flores de la Noche es un retrato digno que también muestra de manera menos evidente el papel relevante que estas chicas han adquirido con el tiempo en su pequeña comunidad. Noticias 22, Julio López. Bien, este documental Las Flores de la Noche lo pueden ver mañana a las 19:50 horas. Tienen que entrar a las plataformas digitales con antelación unas horas antes porque es como ir al cine. Se tiene que sacar un boleto y hay una cantidad de números de boletos disponibles para que a las 19:50 ya puedan ver esta película. Por supuesto, así que tienen que apartar su lugar, dicho de una manera muy coloquial, ¿no? Pero es solo una de las propuestas, porque también hay muchas películas de ficción, una de ellas Ánimo Juventud, del director Carlos Armella, que dicho sea de paso, su película anterior que se llamaba La Estancia era producido también por Alejandro González Iñárritu. Acá da un giro completamente a su filmografía y nos presenta una historia de adolescentes. Carlos Armella es un director que constantemente se está reinventando, con frecuencia salta del documental a la ficción o incluso mezcla ambos géneros, como en su último trabajo, La Estancia, largometraje producido por Alejandro González Iñárritu. Ahora nos presenta Ánimo Juventud. ¿Escogiste ya un corte? Sí. Bueno, de entrada yo quería tomar otro rumbo con lo que estaba haciendo. No porque me sintiera inconforme con lo que estaba haciendo, al contrario, creo que tanto en mi trabajo documental como en mi trabajo de ficción, siempre hay una exploración en cuanto a estilo, en cuanto a temas y demás, pero también no me gusta repetirme, entonces muchas veces terminando un proyecto a veces corro para el otro lado, ¿no? Tienes que hacerte responsable, para eso dejaste de estudiar, ¿no? Para meterte a trabajar, ¿o no? No, yo no dejé de estudiar, a mí me corrieron. Pero tú nunca tienes la culpa de lo que te pasa. Esta es la historia de 4 adolescentes cuyas vidas se entrecruzan. Todos buscan su lugar en el mundo y, como suele suceder, se sienten incomprendidos. Martín no sabe cómo declararle su amor a la chica que le gusta. Daniel se las arregla para cumplir con sus obligaciones de padre. Dulce necesita desesperadamente sentirse apreciada y Pedro, un buen día, decidió que solo hablará su propio idioma. Y entonces siempre pensamos en la adolescencia como este momento de ay, qué horrible fue la adolescencia, qué absurdo era yo, qué ridículo me vestía y demás.
siempre lo vemos un poquito o con desdén o un poquito con distancia. Y la verdad es que para mí, pensar en estos personajes y reflexionar sobre mi propia adolescencia me emocionó mucho. Por lo general, cuando se presentan historias sobre adolescentes, se caen los extremos. Si es un drama, se representa el uso de drogas, violencia, discriminación y problemas familiares. Si se trata de una comedia, entonces aparecen fiestas, desenfreno, sexo y alcohol. Ánimo Juventud busca situarse justo en medio. Mis pensamientos y mi historia y mi sentir era que debía tener este tono cómico, ligero en ocasiones, y otras no tanto, otras más oscuro, y finalmente aprovechar la comedia como un gancho para que el público se sienta que puede entrar a la película, que puede conectar con sus personajes, y algunos encontraron una reflexión. El guión fue aceptado en Torino Film Lab, después en Cine Fundación del Festival de Cannes, y el año pasado el proyecto formó parte de Impulso Morelia. Si todo sale bien, Ánimo Juventud se estrenará el próximo año. Noticias 22, Julio López. No soy tan ojete como las otras, por eso mañana vas a decir que te digo. Bueno, nuevamente la recomendación, saque la libreta o apunte en el celular. Próximo viernes, 16 horas con 15 minutos, va a poder ver en plataformas digitales esta película Ánimo Juventud. Lo mismo, unas horas antes, saque su boleto virtual para que pueda llegar a esa función. Y Julio, ¿alguna vez has tenido el alma rota? Pues bueno, sí, yo creo que todos hemos tenido el alma rota, sobre todo en esta pandemia, pero gracias a estos esfuerzos que hace el Festival Internacional de Cine de Morelia, pues un poco uno olvida, digamos, esos fantasmas del pasado, ¿no? Y justamente de eso se trata esta película que se llama Almas Rotas, que es la única que participa en la sección de largometraje michoacano. Revivir el pasado podría acarrear terribles consecuencias. Bajo esta premisa se desarrolla Almas Rotas, el segundo largometraje del director Juan Pablo Arroyo Abraham y la única película que participa en la sección michoacana de largometraje. Almas Rotas es una película pues muy intimista, muy personal, es un triángulo amoroso y es una película que trata sobre una persona un personaje que se llama Julián, que lo representa Raúl Méndez, el actor mexicano. Y trata de que esta persona regresa 10 años después de que se fue de su lugar de origen para intentar recuperar su pasado. Y eso detona todo un desastre, una catástrofe, y eso, pues yo creo que la moraleja es que a veces es mejor no tratar de despertar a los fantasmas, ¿no? El triángulo amoroso lo completa la actriz Daniela Zavala y el actor Andrés Montiel, quien da vida a un escritor. Justo de este personaje se desprende una historia secundaria. Nosotros seremos testigos de cómo entreteje el destino de los protagonistas de su nuevo libro. Es una ficción dentro de otra ficción, y esto lo que hace es que esta película, que podría ser un poquito lenta, por decirlo así, se vuelve dinámica al momento de tener una estructura un poquito compleja, creo yo, y es la manera en cómo quise abordarla, porque si la planteaba solamente de manera lineal, lo que iba a suceder es que la película podría ser una película más. Entonces creo que en ese sentido la película aporta mucho, porque son dos ficciones que se mueven de manera paralela y que en un punto se juntan, ¿no? A Almas Rotas le queda chica la sección del largometraje michoacano. Hubiera sido interesante verla medirse con los trabajos que conforman la sección oficial del largometraje de ficción. Noticias 22, Julio López. Bueno, es muy importante esto que acabas de presentar, Julio, porque tiene que ver con la forma en la que este festival ha buscado vincularse con la dinámica audiovisual en este lugar. Es decir, generar mayores espacios cinematográficos más allá de las grandes ciudades, sea esta Guadalajara, sea esta la Ciudad de México. Sí, dicho sea de paso, esta es una de las secciones que más visita el público. Por eso en esta ocasión van a tener 2 proyecciones de estas películas de manera presencial. La gente quiere verlas, vienen con la tía, con la abuelita, con los sobrinos, con los hijos, y eso me parece sensacional, ¿no? Es una fiesta realmente lo que sucede en estas salas con estas proyecciones, Bomansi. Vamos a continuar ahora con documental y con un personaje que también regularmente viene aquí a Morelia. Aquí hemos platicado en otras ocasiones con él. Sí, se trata de Berardo González y uno de sus más recientes trabajos que se llama Yermo.
Era un proyecto que nació realmente como una necesidad del artista visual Alfredo de Stéfano. Inicialmente me invitó a acompañarlo en un recorrido para registrar su proceso creativo. Él acababa de recibir el Sistema Nacional de Creadores y ese era su proyecto para el Sistema Nacional. Con el paso de los viajes y con el paso de los años yo entré en una contradicción personal porque me di cuenta que yo estaba dejando de hacer o desaprovechando lo que sé hacer, que tiene que ver más con las personas que con los paisajes. Su trabajo está más enfocado al paisaje y entonces me di cuenta que los retazos que yo estaba filmando para darle un poco simplemente de escenario a la obra de Alfredo podía convertirse en la película real, no solo en el escenario. Bueno, estuve en muchos lados, fueron 10 desiertos del mundo. Estuve en el desierto, empezamos por el desierto del Gobi en Mongolia, ahora platico rápidamente cómo inició el proyecto. También estuvimos en el desierto de Thar, en la frontera de India con Pakistán, en el Sahara Occidental de Marruecos, en el desierto Mojave de Arizona, en el desierto de Chihuahua en Coahuila, en el desierto del Namib en Namibia, en Paracas en Perú, en Atacama en Chile y en el desierto negro de Islandia. Cuando el paisaje era inevitable, pues estaba yo pisando los desiertos. Lo que sí es que traté, digamos, en la corrección de color, con el tratamiento de la imagen, de que no se convirtiera solamente en un ejercicio preciosista de la belleza del paisaje, sino que tratara de contar eso que lleva el título, que es lo yermo del paisaje, lo estéril, lo salvaje, lo poco fértil, ¿no? La ausencia de vida. Y tratar de encontrar qué era eso que sí nos podía retratar la vida en los desiertos. Rafael, Laura, amigos de Noticias 22, de esta manera llegamos al final desde Morelia, en este reporte del primer día de actividades del Festival Internacional de Cine de esta ciudad en su 18ª edición. El día de mañana vamos a compartir con todos ustedes algo sobre Amores Perros, dado que son las actividades de este día inaugural. Bueno, Huemanzin, amigos de Noticias 22, tampoco hay que olvidar que el Canal 22 es sede de esta edición del festival y mañana a las 22:30 horas presentará un programa de cortometrajes de ficción que forman parte de la selección oficial. Así es, bueno, con estas invitaciones nos despedimos y nos vemos mañana aquí desde el Festival Internacional de Cine de Morelia. Nos vemos mañana. Gracias y hasta mañana, Huemanzin, a Julio, por este completo reporte. Estamos bien informados de lo que ocurre y mañana tendremos más. Tenemos otro festival, el Internacional de Cine de Animación Stop Motion MX, que también inició ya su programación. Tiene muchas actividades, invitados. La actividad es propiamente en el ciberespacio, es una actividad virtual. Vamos a conocerla. Con la misión de ser un espacio de encuentro para profesionales, estudiantes, talento emergente y personas apasionadas por la animación cuadro por cuadro, se lleva a cabo del 28 de octubre al 1 de noviembre la 7ª edición del Festival Stop Motion MX, este año de forma completamente virtual. Esta edición va a ser una edición virtual que nos ha permitido acercarnos a un público que realmente no podía presenciar el festival cuando se hacía en el Centro Nacional de las Artes. Es una oportunidad de diversificar el festival y sobre todo creo que lo relevante es que podemos llegar a más personas que puedan realizar animación stop motion o la utilicen como un recurso para sus proyectos profesionales. El festival contará con la participación de artistas invitados nacionales e internacionales, masterclass, talleres, conversatorios, entrevistas, proyecciones, un game jam narrativa y la premiación de cortometrajes en el que participan filmes de 17 países.
Entre los invitados destacan la danesa Aida Asperg, especialista en puppets, vestuario, escultura y modelado, la directora y animadora española Carla Pereira, quien participó en Isla de Perros de Wes Anderson, y el director, escultor y animador mexicano León Fernández, fundador de Humanimalia Studios, entre otros. Además, se contará con la participación de Cinema Fantasma, casa productora nacional conocida principalmente por el cortometraje Revoltoso y la serie Los sustos ocultos de Frankelda, realizada para Cartoon Network. A lo largo de 7 años, el festival ha presenciado un crecimiento en el interés de artistas dedicados a esta técnica y la creación de productoras nacionales evocadas al stop motion. Desde que comenzó el festival, algo que siempre se me quedó es que decían que era una técnica vieja y obsoleta y que finalmente la tecnología lo iba a desplazar. Creo que lo relevante es que la animación stop motion se ha complementado con esta tecnología y hemos podido ver resultados visualmente muy llamativos, en donde ya la comparación va más del lado artístico y creativo. La programación del festival se puede consultar a través de las redes sociales de Stop Motion MX. Todas las actividades son de acceso gratuito. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, y después de ver estas imágenes, la verdad es que sí se antoja muchísimo participar como espectador, como espectadores en este festival. Está muy interesante, una enorme creatividad y muchas técnicas para crear movimiento con objetos, con materiales de lo más diverso. Y ya que estamos en el séptimo arte, como cada miércoles, los invitamos a que no se pierdan una nueva transmisión de la segunda temporada de Jueves de Cine en Casa de Buñuel. Mañana a las 6 de la tarde, el actor Juan Carlos Colombo va a tener una conversación con la actriz Verónica Langer. Sigan esta transmisión a través de la cuenta de YouTube culturaendirecto.unam. Y con esto nos vamos a una muy breve pausa. Por si las moscas, vamos a hablar de 9 disparos en Torreón. Me acompaña el autor del libro, Javier Garza. No se lo pierdan aquí en Canal 22. Sábado, 18:30 horas. Los espero hoy en punto de las 9 de la noche en Debate 22. Vamos a tener una charla con 2 escritores, Emiliano Monge, Mariana H. Presentan sus libros A través del vaso y Tejer la obscuridad. Va a estar buenísimo, no se lo pierda, a las 9. Hoy, 21 horas, Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Fue en 1980 cuando el general Augusto Pinochet aprueba para Chile una nueva constitución y desde 1833 no se había congregado a la sociedad civil para redactar una carta magna en el país sudamericano, y esto ha generado una serie de comentarios y observaciones a lo largo y ancho del mundo. Este es uno de los temas que aborda esta noche Eliana Rodríguez Santibáñez en Visión Global. Pues sí, mi querido Rafa, dices bien, una constitución desde la década de los 80, vigente hasta el 90, que encabezó precisamente Augusto Pinochet, este líder golpista a Allende, que finalmente logra posicionar ese instrumento y que hasta la fecha es el que gobierna al pueblo chileno. Una economía, hay que decirlo, con un crecimiento importante hasta el 2017. De acuerdo a datos del Banco Mundial, entre 2018 y 2019, su economía cayó a 1.1 de crecimiento del Producto Interno Bruto. Este tipo de antecedentes fomentó una serie de movilizaciones sociales entre octubre y noviembre del 2019 que llevó a la gente a las calles a presionar por nuevas políticas que pudieran tratar de solventar la brecha salarial que persiste en aquella nación. Si bien es cierto, ha disminuido muy bien el tema de la pobreza, todavía subsiste un margen importante del 30% de la población en una posición de vulnerabilidad muy importante. Esto, además de esa brecha salarial tan importante que se ha agudizado en los últimos años, precisamente por esta disminución en la economía chilena, que siempre ha sido ejemplo en América Latina de tener buenas prácticas, llevó a estas manifestaciones donde el presidente Sebastián Piñera encontró la fórmula para darle salida. ¿Y cuál fue esta?
la oportunidad de un plebiscito de votar si querían aprobar o no o rechazar una nueva constitución que no fuese precisamente derivada de aquel movimiento golpista encabezado por Augusto Pinochet. Este domingo salieron a las urnas con todos los cuidados precisamente en torno a esta pandemia y se votó no solamente a favor de una nueva constitución, sino también a qué tipo de mecanismo lo elaboraría. En este caso era una convención mixta o una convención constituyente, que es la que también ganó en este plebiscito del domingo. Así es que el pueblo chileno se viste de fiesta porque se aproxima entonces a designar por votación quiénes serán estos representantes en esta convención constituyente y que el próximo año estarán trabajando entre 9 y 1 año prácticamente un nuevo proyecto de constitución que sustituya a la vigente y que por supuesto será nuevamente ratificada mediante otro plebiscito. Así es que les falta todavía un buen trecho a nuestros vecinos prácticamente en el Cono Sur para que podamos ver este proyecto de nación. Hay que decirlo, la Constitución es un gran reto, de suyo sabemos, desde este autor polaco Ferdinand Lassalle en su libro que es La Constitución, cuando dice que queremos una constitución de corte normativo, donde las normas sean vigentes y eficaces o efectivas, o solo una constitución nominativa, de nombre, de papel, que no llegue a resolver. Entonces, un gran reto para el pueblo chileno, y de ahí saltamos un poco para ver, y mucha suerte para ellos, por supuesto, serán un gran ejemplo. Su constitución a la fecha solo tiene de los 80 para acá 66 reformas, mientras la mexicana tiene más de 600, obviamente el tiempo es superior, pero la capacidad de reforma ha sido superior en nuestro Congreso. Y de ahí saltamos en temas también ya de elecciones, no de plebiscito, pero sí de elecciones hacia los Estados Unidos. Hay que estar muy atentos, falta poco, 3 de noviembre es el gran día, el gran martes, para que haya la posibilidad de votar por un nuevo presidente en los Estados Unidos. Hasta este día, algunas encuestadoras siguen dando a nivel nacional un margen de separación de Biden contra Trump por 9 puntos, pero hay que decirlo, encuestadoras a nivel local señalan una reducción o un achicamiento en esta distancia entre uno y otro de los candidatos, así es que veremos. Donald Trump está haciendo campaña en estados swing o estados bisagra o péndulos donde el voto no está muy identificado hacia republicanos ni demócratas y que puede dar una sorpresa como puede ser Wisconsin, Nebraska y Michigan. En este sentido, también hay que decirlo, el voto que se espera para el 3 de noviembre es de 150 millones de ciudadanos. Solamente hasta hoy se cuentan más de 70 millones de votos que han sido enviados por correo. Un tema que no hay que perder de vista porque recuerden que el presidente actual ha sostenido que estos votos por correo están siendo manipulados. Esto va a ser relevante para lo siguiente. Trump está invitando a su voto duro o a su electorado a que no envíe votos por correo, que vaya de manera directa a las urnas a emitir ese voto. ¿Y por qué? Porque esto va a generar de primer momento una percepción que él puede ser el que esté ganando porque se cuentan de inmediato, mientras que el voto por correo tardará en salir el resultado y esto puede producir un sesgo y una percepción de que él va a la delantera. Así es que sin adelantar vísperas hay que estar muy atentos, cada vez más ya los presidenciales están ahí, ya Biden emitió su voto y llamó al electorado a seguir votando. Así las cosas en visión global. Muy interesante, Ileana, porque aseguran los expertos que se va a romper un récord de participación ciudadana en la Unión Americana en estas elecciones, que será histórico ya sea por correo o presencial. Y también muy interesante, nos acordábamos que hace 4 años estábamos reunidos en el Canal 22 diciendo prácticamente, no, ya ganó Hillary, y la sorpresa de último minuto, 4 años para Donald Trump, que podría ser algo similar lo que sucede este año. Muchas gracias, Ileana. Hasta pronto. Hasta pronto. Y Laura, nos vamos con música, nos dicen en... ¿Así tenemos musiquita? Rapidísimo la presentamos. A ver, cuéntanos, Rafa, lo que escogiste. Se llama Conrado del Campo, es un director español, compositor además, nació un día como hoy de 1878, y para que les platico, una de las figuras más importantes de España, con técnica alemana, y esto es lo que componía. Con esto los dejamos y nos vemos el día de mañana. Buenas noches.